Acabamos de leer una carta a los filipenses, el cual la hace o la dirige el apóstol Pablo a una iglesia en Filipenses, donde el apóstol Pablo estaba en Roma y dirige esta carta a una iglesia. Y quiero que en esta tarde nos centremos entonces en esos versículos donde se nos nombra a dos mujeres, Evodia y Síntique. Le he titulado en esta tarde a esta enseñanza, dos creyentes unidas pero separadas. Bueno, puede ser una contradicción. ¿Cómo así que unidas pero separadas? Sí, hermanos, eso estaba ocurriendo con dos creyentes que, como hemos aprendido, estamos unidos unos a los otros y estamos unidos a Cristo, pero ellas estaban separadas. La unidad de la iglesia de Cristo y la paz de la misma era de gran interés y preocupación para el Señor Jesús. Era tal su preocupación que fue motivo de oración suplicante ante el Padre. Todos recordamos la hermosa ración del libro de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor ora entonces por sus discípulos, por su iglesia, porque conocía la dificultad que implica que un grupo de personas creyentes, regeneradas, pero con residuo de pecado, vivan juntos sintiendo y pensando una misma cosa. El Señor Jesús sabe que los cristianos deben ser capacitados y se deben esforzar para poder guardar esa unidad y esa paz que el Señor les ha dado. La paz y la unidad en la iglesia son frágiles. Tienen muchos enemigos que pretenden quebrarlas, y Satanás, enemigo número uno de ella, sabe cómo aprovechar cada oportunidad para ocasionarle duros golpes. Para esto, el enemigo del pueblo de Dios no solo usa la confusión doctrinal y los falsos maestros, sino que de manera más común utiliza asuntos sencillos como los problemas interpersonales entre los hermanos. En el capítulo de Filipenses que leímos, encontramos el caso de dos miembros de su iglesia que por un problema personal estaban fracturando la unidad en la iglesia. Entonces concentrémonos en este problema que se desarrolla entre Evodia y Síntique y aprendamos de la exhortación apostólica que hace un tierno llamado a solucionar esta división. Veamos que para el apóstol el tema de dos hermanas que se habían distanciado por un problema personal no era ni normal ni cotidiano. Pablo no dijo, bueno, es algo sin importancia, pues que aprendan entonces a tolerarse. El apóstol entendía la gravedad de la situación. Muchas iglesias y muchos pastores y aún hermanos no dan importancia a los desacuerdos entre los hermanos y se acostumbran a vivir en un ambiente de hostilidad. Muchos dicen, bueno, pero es que eso lleva años, ese trato de ellos dos, de esos hermanos, ya nos hemos acostumbrado a eso. No, hermanos. Se deben entonces evitar aquellos tratos
y se deben enfrentar los desacuerdos. Más temprano que tarde, las desavenencias que no se arreglan destruyen a la iglesia. Los desacuerdos que no se solucionan son potencialmente destructivos. Nunca se quedan del tamaño inicial y por lo general no se quedan con dos personas involucradas, sino que tienen el poder de envolver a muchos, a otros y terminar contaminando no solamente dos personas que tienen un problema, sino a todos en general. Por esto quiero, con ayuda del Señor y bajo su gracia, tratar este tema de los conflictos que atacan la paz y la unidad en la iglesia, estudiando el caso de estas dos mujeres. Así que veamos este tema bajo tres títulos sencillos. Primero, ¿quiénes eran Evodia y Síntique? ¿Quiénes eran ellas? Segundo, ¿cuál fue el problema que ellas tenían que la llevó a distanciarse? Y tercero, ¿qué solución dio el apóstol a esa dificultad? Y terminaremos con algunas aplicaciones. Vayamos entonces a nuestro primer título. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Se nos dice que estas dos mujeres eran creyentes y eran miembros de la iglesia de los filipenses. Y esto es muy importante entenderlo. Era un problema entre dos creyentes. Podríamos decir que esto no debería pasar en la iglesia. ¿Cómo se va a presentar esto entre dos creyentes? Que se presente en el mundo, bien, pero entre dos creyentes no. Sí, hermanos. ¿Por qué pasa esto? Como hemos aprendido, hermanos, por nuestro pecado remanente. Aún seguimos teniendo residuos de pecado. Y por eso hay conflictos en la iglesia. Pero estas dos mujeres eran miembros creyentes miembros de la iglesia de los filipenses. Si usted va a el capítulo 1 de los filipenses y en el versículo 1 leemos: ¿a quién iba dirigida entonces esta carta de Pablo? Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted nota, Pablo saluda a una iglesia conformada, constituida bíblicamente, a todos los santos, a los diáconos, a los ancianos, a los obispos. Entre esos santos estaban estas dos mujeres. Ellas eran miembros de esta iglesia. Evodia y Síntique hacían parte de esos santos en Cristo que estaban en Filipos, colonia en Macedonia. ¿Recuerdan, mis hermanos, qué iglesia era esta? Fue la primera iglesia que se fundó en Europa. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, aquella que nació después de la conversión de Lidia, de su familia y de el carcelero y su familia. ¿Recuerdan cuando Pablo pasa allí en su segundo viaje y hay una conversión? Lidia se convierte. Fue la primera mujer convertida en Europa. Allí comienza entonces, se funda una iglesia en Filipos. Podría ser entonces probable que Evodia y Síntique hubiesen estado allí al lado del río escuchando la predicación de Pablo y de Timoteo. Pero no eran unas creyentes livianas y débiles de ninguna manera, ya que Pablo las menciona como compañeras de batalla y colaboradoras del evangelio.
En Filipenses capítulo 4, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hermanos, aunque son pocos los datos que tenemos de estas mujeres, porque es la única parte de la Escritura que se nos nombra, podemos ver que eran mujeres creyentes, mujeres miembros de una iglesia local constituida, una iglesia bíblica. Y no solamente eran miembros, sino que ellas colaboraban. Eran colaboradoras del apóstol Pablo, ya vimos de qué manera colaboraban. No es que tenían una posición de liderazgo en la iglesia, no. Pero no eran simplemente mujeres que pasaron desapercibidas, sino que eran conocidas allí en la iglesia. Dos mujeres en las que el Espíritu Santo había obrado, dos mujeres en las cuales la regeneración estaba, mujeres que habían sido unidas a Cristo de manera salvífica, mujeres que trabajaban en la obra del Señor y combatían por el Evangelio al lado del apóstol, mujeres que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Y sin embargo tenían un problema, un desacuerdo, no pequeño y no corto, sino de tal porción que llegó a oídos del apóstol. Mis hermanos, en este caso podemos entender algo del tema que estamos viendo con el pastor Jorge, acerca del pecado remanente. Estas mujeres, aunque salvas, estaban permitiendo que el pecado remanente ganara terreno en sus vidas. Se habían olvidado de hacer morir el pecado del orgullo, de debilitar el mal en sus corazones. Permitieron entonces que ese pecado remanente comenzara a gobernar. Y por eso vinieron las dificultades. El problema no fue que había un disgusto o un desacuerdo. El problema fue que permitieron que ese desacuerdo las distanciara y fracturara su comunión como creyentes. Eran mujeres creyentes. Hermanos, entre creyentes se van a presentar dificultades. Por supuesto que sí, desacuerdos. Pero no podemos entonces dejar que nuestro pecado remanente gobierne nuestras vidas. De ninguna manera. Esto es lo que se nos dice entonces de estas dos mujeres. Quiero ir entonces a un segundo título, y es ¿cuál era el problema que tenían estas dos mujeres creyentes? ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué las llevó a distanciarse? ¿Qué tipo de problema tenía Evodia y Síntique que se hacen merecedoras de una mención pública en una carta? Pablo manda una carta a la iglesia. Pero si usted mira, cuando hace la exhortación, las nombra directamente a ellas. Imagínese eso, que se nombrara aquí una carta y dijera, bueno, le recomiendo al hermano fulanito y sutanito, usted, y ahí esté su nombre. Sería incómodo, yo diría. Sería terrible. Ahora, ¿qué entonces se hizo? ¿O por qué se hicieron merecedoras de esto? Aunque en ninguna parte de la carta de los Filipenses encontramos descrito cuál era el problema en sí que concernía a estas dos hermanas, sí podemos y debemos conocer qué tipo o de qué clase era el desacuerdo. Cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Allí podemos notar que las hermanas habían perdido la armonía, que habían dejado de ser de un mismo sentir, ya no pensaban una misma cosa en algún asunto particular. Pero de algo sí estamos seguros,
es que el problema entre ellas no era de tipo doctrinal, ni tampoco de tipo moral. El problema de ellas no era que una de ellas estaba abrazando una doctrina de error y por eso la otra se había distanciado. Tampoco que una de ellas estaba cometiendo un pecado y la otra, al haberla confrontado, entonces se había generado el malestar. No, hermanos, nada de eso. Además, me llama la atención que en el original la exhortación dice: a Evodia exhorto y a Síntique exhorto. No fue que él dijo, bueno, voy a exhortar solamente a una hermana porque alguna de las dos tiene que tener la razón. A las dos, a Evodia exhorto y a Síntique exhorto. En su llamado de atención equilibrado, Pablo no dice, Evodia, pide inmediatamente perdón a tu hermana que has ofendido. No, las dos estaban en la misma condición, en la misma indisposición. No era un asunto de doctrina, sino quizás de métodos, de obrar lo que las llevó a estar desunidas. Seguro cada uno pensaba, o seguro cada una de ellas pensaba que su método de obrar o de hacer era el mejor. Y ninguna de las dos estaban dispuestas a ceder. Aseguramos que el problema de ellas no era de índole doctrinal, porque frente al error, Pablo operaba de formas distintas. Es decir, si hubiera sido un problema doctrinal, Pablo no hubiera dicho, exhorto a las dos hermanas que vivan o que estén de un mismo sentir. Pablo trata con un problema doctrinal, ya que muchos que estaban en la iglesia aseguraban que no habían resurrección de muertos. Esto lo hace en 1 Corintios capítulo 15. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y notemos de qué manera el apóstol Pablo trata un problema doctrinal. En el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué problema se estaba presentando allí? ¿Qué problema doctrinal? Que muchos estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Y Pablo no dice, bueno, pues les exhorto a que se pongan de acuerdo en esto. Lo importante es que se reúnan. No. A este grave problema, el apóstol responde con firmeza. Si usted sigue leyendo, en el 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Si usted sigue leyendo, antes del versículo 12 y después del versículo 12, lo que el apóstol Pablo hace es irse en contra de aquel que estaba predicando que la resurrección no existía, con argumentos bíblicos. Comienza a hablarles de la doctrina, a explicarle la doctrina. Pablo no simplemente dice, bueno, le ruego a estos dos que por favor se pongan de acuerdo. No, Pablo es contundente. Otro problema doctrinal lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaba pasando allí? Habían dos hombres que comenzaron
a inquietar a la iglesia diciendo que ya se había efectuado la resurrección. ¿Qué hizo Pablo con esto? Pablo les dijo, bueno, pónganse de acuerdo, o la exhortación les ruego. 1 Timoteo capítulo 1 y 20. Capítulo 1, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes exhorté con pasividad. No, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo, ¿qué hizo con este hombre Himeneo? No dijo y no le exhortó a que se pusiera de acuerdo. Él estaba trastornando la doctrina, entonces lo hace y lo saca, lo entrega a Satanás. Los problemas doctrinales que no se corrigen pueden terminar en una excomunión. Pero no es el caso de Evodia y Síntique. Su división no era por doctrina. Eso debemos tenerlo claro. No era por la doctrina. Tampoco era un asunto de algún pecado, así que no era un problema moral. ¿Por qué aseguramos que el problema de estas dos mujeres no era doctrinal o ético? Porque Pablo no aborda así los temas de pecados sostenidos e impenitentes en las iglesias. Ninguna de ellas estaba acusada de disolución, de borracheras, de adulterio, de robo u otros pecados bochornosos. Si este hubiese sido el caso, Pablo no hubiera pedido armonía, sino utilizar los procedimientos disciplinarios de una iglesia local y ordenada. ¿Recuerdan cómo Pablo trató el asunto terrible de pecado del hombre en 1 Corintios capítulo 5? ¿Recuerdan? Versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre o se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzga. ¿Qué dice? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo con el pecado era contundente. Esto no fue lo que pasó con Evodia y Síntique. Si hubiera sido un pecado, Pablo no hubiera llamado a la conciliación. Pablo no hubiera dicho, le ruego a las dos que se pongan de acuerdo, que estén en un mismo sentir. Frente a los pecadores obstinados dentro de la iglesia, aquellos miembros que dicen arraigarse en su pecado, Pablo ordena sacarlos o entregarlos a Satanás, como en el caso de Himeneo y Alejandro. Y de este hombre de Corinto no pidió tolerancia ni pasividad, amor incondicional, no, él pidió disciplina bíblica. Mis hermanos, esto es importante aclararlo, ya que a las iglesias muchas veces se nos exige juzgar casos de pecados no arrepentidos, escúchelo, caso de pecados no arrepentidos, bochornosos y obstinados, con amor incondicional y con armonía. Se nos pide tratar asuntos doctrinales con pasividad y tolerancia. Es como si solo existiera una fórmula para tratar los problemas en las iglesias. ¿Cuál es esa vía que siempre quieren? El amor y el amor, que no es otra cosa
que indulgencia y permisividad. No estoy diciendo que no se deba amar, por supuesto, pero recordemos siempre la base de nuestro amor es la verdad del Evangelio, siempre. Entonces podemos concluir que la dificultad de las hermanas, de la señora Sevodia y Sinti, que no era doctrinal ni era moral. Por tanto, solo nos queda la opción de que su problema era un problema personal, un problema de métodos. Seguramente, como pasa en la mayoría de los casos, empezó como algo trivial, un desacuerdo sencillo acerca de cómo hacer algo, quizás en la iglesia. Una tuvo una opinión y la otra tuvo su opinión, y allí fue escalando el malestar hasta llegar a ser un asunto conocido por todos. Hermanos, los desacuerdos son naturales en una reunión de creyentes. Que los hermanos no estén de acuerdo en algunos asuntos es habitual. Lo que no puede pasar es que estos asuntos ganen peso, causen división y causen partidismos. Hermanos, en la Biblia encontramos un caso de desacuerdo y un caso de desacuerdo de peso. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En estos textos hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Dos hombres importantes, ambos. Incluso en un comienzo Bernabé fue quien presentó a los demás al apóstol Pablo para que no tuvieran más temor de él. Hechos 11:24. Ellos trabajaron juntos mucho tiempo, hicieron el primer viaje misionero juntos, en el que Bernabé era el líder y les acompaña a Juan Marcos, quien los abandonó en Perge de Panfilia, regresando a Jerusalén. Ya para el segundo viaje misionero se separan Pablo y Bernabé por el asunto de llevar o no a Juan Marcos. Aquí, hermanos, vemos un problema que, aunque no era un desacuerdo por doctrina, que aunque no era un desacuerdo ético, moral, fue quizás un desacuerdo de peso. ¿Por qué podemos decir que era un desacuerdo de peso? Porque era de ministerio. Hubo un desacuerdo. Por supuesto, si nosotros seguimos la escritura y vemos que ese desacuerdo, tiempo después, Pablo mismo dice: tráiganme a Juan Marcos. En ese momento hubo un desacuerdo, hubo problemas. Asuntos que en el momento no se pueden solucionar con facilidad, que se requieren oración, estudio de la palabra, quizás un caso así, pero tampoco este era el caso de estas hermanas. Lo de ellas sin duda era un problema sencillo que se complicó por no dar el tratamiento inmediato. Una pequeña herida que no se limpia puede terminar en una infección comprometedora.
Hay desacuerdos por asuntos triviales, que no quiere decir que no sean importantes. Solo, quiero que me entienda esto, solo que se pueden solucionar entre los hermanos implicados. Un ejemplo de un desacuerdo trivial es el tan mencionado: no me saludaron. ¿Acaso estoy diciendo que esto es totalmente irrelevante? Que en realidad en la iglesia de Cristo no importa si somos amables o gentiles entre nosotros. Que podemos cantar, orar, servir, mirando a los demás como desconocidos. No, hermanos, no estoy diciendo esto. El saludo es lo mínimo entre los ciudadanos y es lo mínimo entre creyentes. Un saludo sincero que muestre amor fraternal, por supuesto. Hermanos, peor lo que no puede pasar, peor lo que no puede pasar es que un hermano que sufre de falta de un saludo cordial y amoroso se retraiga, se amargue, se cargue hacia un hermano y al final fracture su comunión con los demás, aun con aquellos que lo saludan con amor fraternal. Aún con ellos se fractura la comunión. ¿Por qué? Porque como él saluda al que está en discordia, entonces yo pregunto, ¿es tan grave y de peso este asunto del saludo que no se puede solucionar? O sea, es una afrenta muy grave, de verdad. No podemos pasar por alto la ofensa. No podemos buscar nosotros al hermano y saludarlo como queremos que él lo haga con nosotros. No podemos pensar bien del hermano y decir que de pronto no me vio o que estaba preocupado en otro asunto. No podemos pensar bien del hermano y deducir que tiene una situación difícil. No se puede hablar con el hermano y mostrarle la inconformidad que sentimos cuando pasa por nuestro lado y no nos saluda y solucionar el asunto. No, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo. Es más fácil entonces mirarlo mal, apartarse de la comunión, sacarlo de nuestros contactos, hablar mal de él, y si todo falla, entonces me voy de esta iglesia porque a esta iglesia le falta amor. Hermanos, ¿de verdad es tan difícil arreglar un problema así? Un problema trivial que se puede solucionar. ¿Por qué se presentan desacuerdos en la iglesia de Cristo si todos somos hijos de Dios? ¿No deberíamos todos tener una misma mente y un mismo parecer en todas las cosas y adorar a Dios con un corazón sincero, sin que nada se interpusiera entre nosotros? Sí, pero ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay asuntos difíciles? La respuesta se basa en nuestro pecado remanente. El que nos lleva a estos desacuerdos y conflictos es el pecado, el que no recuerda que en el mundo no nos humillábamos ante nadie y que si nos ofendían, pues ofendíamos igual. Es el pecado el que nos dice, eso es muy grave que no lo saluden. No es que usted, ¿quién es usted? Nos sobreestimamos porque por el pecado, hermanos. La maldad residual de nuestro pecado nos hace querer ponernos en primer lugar y olvidarnos del amor, de la humildad y la generosidad con la que fuimos tratados por Dios.
Al parecer entonces nuestras hermanas Evodia y Síntique permitieron que un asunto trivial se convirtiera en un asunto pecaminoso que fracturó la comunión y la paz en la iglesia. Estas mujeres no trataron bíblicamente sus diferencias. Permitieron que el sol se pusiera sobre su enojo. Como dijo un comentarista, permitieron que el orgullo, ese hijo del diablo, se impusiera en vez de desterrarlo. Mis hermanos, ellas habían dejado avanzar tanto este asunto que podían pasar mucho tiempo en la iglesia como si nada hubiera pasado. Una por aquí, la otra por allá. Nada pasa. Lo importante es que estemos allí y que nos congreguemos. Los filipenses envían ayuda al apóstol Pablo con un hermano colaborador de Pablo en el trabajo misionero llamado Epafrodito. Pasa mucho tiempo entre el envío de la ayuda, la enfermedad de Epafrodito, que retarda un poco la visita de este a Roma, la escritura de la carta, el regreso de Epafrodito a Filipos. Lo que quiero es que mire que la iglesia de Filipos manda a Epafrodito a llevarle una ayuda al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel de Roma. Sí, en Filipenses el mismo apóstol dice: me alegro que se hayan acordado nuevamente de mis necesidades. Allí mandan entonces una ayuda. El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Allí en Roma el hermano Epafrodito se enferma. Tienen que esperar hasta que pase todo su asunto. Vuelve otra vez entonces a Filipenses. A los filipenses sí es leída la carta. ¿Cuánto tiempo quizás pasó en que estas mujeres iban a recibir una exhortación? Todo este tiempo pasó y aún las hermanas seguían en su asunto. Seguían sin solucionarlo. La escritura de la carta entonces, después de leerla, pero vemos que en la carta de los filipenses no había una postdata que decía: hermanas Evodia y Síntique, en caso de haber solucionado el inconveniente, en el momento que se lea esta carta, entonces omitan este mensaje. No, hermanos, aún no habían solucionado ese problema. Y por eso, si usted mira hasta el capítulo 4, se exhorta a estas mujeres todo ese tiempo. Pero lo más terrible también, hermanos, es que en los filipenses había una iglesia constituida, bíblicamente hablando. Habían miembros, habían ancianos, pluralidad de ancianos, y habían diáconos. Esto no pasó algo como cuando se leyó la carta, los ancianos dijeron: ¿cómo así? ¿Estas dos tenían problemas? Oiga, y nosotros no nos dimos ni cuenta. No, ya habían tratado con ellas, ya habían hablado con ellas, ya habían exhortado a estas mujeres que tuvo que ser necesario llevar este tema al apóstol. Así que estas mujeres pasaron por encima de la instrucción de sus pastores, de sus ancianos, por causa de un problema, pudiendo solucionar ese asunto entre ellas dos. Así que note la magnitud de los problemas cuando no se solucionan. Se deben solucionar. Entonces, podemos ver, les he hablado de quiénes eran estas mujeres. Eran mujeres creyentes, eran miembros de la iglesia. Su problema fue un problema de pensamiento, que no se pusieron de acuerdo, no era un problema doctrinal, no era un problema moral.
Ahora, ¿qué solución dio como tercer título? ¿Cómo o qué solución dio el apóstol a este asunto? ¿Cómo lo solucionó el apóstol? El apóstol no dijo algo como, bueno, necesito que Evodia y Sintique se eviten lo que más puedan. Venga usted al culto de la mañana, Evodia y Sintique a los otros dos y el otro domingo. Esa es una solución carnal y esa es la solución que muchos toman. Es que el hermano está allá, yo no voy. No, el apóstol dio una solución bíblica. Hermanos, ¿hay solución bíblica para los problemas? Sí, sí. Y es necesario que tengamos muy presente esto. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué dijo el apóstol? Ruego a Evodia y a Sintique. ¿Cuál es la solución para esa discordia que tienen? Para eso que no han querido solucionar y que ha fracturado su comunión con el Señor y con la iglesia en general. ¿Qué deben hacer ustedes entonces para solucionar ese problema? La solución es sean de un mismo sentir. El apóstol hace una exhortación a las dos mujeres por igual. No se coloca a favor de ninguna, sino que les ruega, les implora, les anima que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora entonces nos preguntamos, ¿qué estaba pidiendo el apóstol a estas mujeres con esa actitud? ¿Qué quiere decir que sean de un mismo sentir? El apóstol en la misma carta, 2 capítulos atrás, ha dado una enseñanza a la iglesia en general acerca de la unidad cristiana y la humildad. Así que cuando exhorta a estas dos mujeres de ser un mismo sentir, ellas ya deben haber recordado lo que el apóstol Pablo había hablado. Eso no fue que en ese momento el apóstol se recordó y dijo, ay, de verdad que estas dos están en problemadas, les voy a decir que digan o que hagan. Hermanos, cuando el apóstol en el capítulo 2 le habla a toda la iglesia de este tema, esto nos indica que ese problema de ellas dos no se quedó en ellas dos. Ya había contaminado a toda la iglesia. Ya había pasado a toda la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4 leemos. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Permítame parafrasear estos versículos con otras palabras. Lo que Pablo dice aquí es, si tienes alguna genuina razón para esperar en Cristo, fundada en su persona y su muerte e intercesión, si estás unido a Cristo, si tenéis el amor del Padre que es eterno, el amor del Hijo que se dio a sí mismo por nosotros, el amor del Espíritu Santo y el amor de los hermanos que es tan placentero y deleitable, si está presente una unión de los espíritus,
la unidad de corazón y comunión unos con otros, si hay alguna profundidad real en vuestro afecto, una compasión e interés de los unos por los otros, entonces llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. Pablo les da aquí la base de la unidad y la paz en la iglesia. Pablo le dice a la iglesia: si ustedes, filipenses, son nuevas criaturas fundadas en Cristo, en el amor de la Trinidad, han sido unidos también a Cristo y a sus hermanos, entonces ustedes podrán ser de un mismo ánimo y de un mismo sentir. Si estamos unidos a Cristo, si realmente estamos unidos nosotros, podemos ser de un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? Escúchelo bien: la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que siempre buscar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tener un mismo sentir. ¿Qué debemos buscar usted y yo? La gloria de Cristo. No sus intereses, no mis intereses, no mis pensamientos, no sus pensamientos. La gloria de Cristo. En el versículo 3, Pablo les dice que aquellos que están unidos en alma y pensamiento no harán nada por rivalidad ni por vanagloria. Por el contrario, en humildad y sinceridad, considerarán al otro hermano como espiritualmente superior a ellos mismos. En el versículo 4 dice que la unidad en la iglesia se manifiesta en que cada creyente, respecto a los asuntos espirituales, no ha de hacer lo que quiera, sino que ha de considerar la gloria de Cristo, la voluntad del Espíritu y el bien y la paz general de toda la iglesia. En los asuntos que cada uno nos concierne, como el trabajo, las decisiones que tomemos, cada uno lo hace libremente, entendiendo que si yo voy a conseguir un trabajo, lo haré para la gloria del Señor, para servir al prójimo, que me dé tiempo para honrarlo. Pero yo no voy a citar a una reunión de miembros para que decidan ustedes si voy a tomar o no este trabajo para el bien de mi familia. Cada uno lo hace. Obviamente puede pedir consejos si lo necesita. Pero en cuestiones espirituales, escúchelo. En lo que concierne a lo espiritual, no somos individuales. No podemos tomar decisiones individuales. Si es que somos, dice Pablo, si es que tienen unidad en Cristo, no pueden tomar decisiones aparte. Respecto a los dones espirituales y la vida eclesial, no podemos ser individualistas. No podemos actuar pensando en nuestra gloria, en nuestra voluntad, en nuestros pareceres y en nuestra tranquilidad individual. Porque recuerden, somos un solo cuerpo. Hermanos, y en el versículo 5. Pablo termina de ponerle el peso de solemnidad a la doctrina de la unidad y la paz entre hermanos. Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos vivir y de cómo debemos arreglar los asuntos? El Señor Jesucristo, a quien más hemos ofendido, a quien más ofendemos. Y sin embargo sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero si no nos saluda el hermano, lo odiamos, lo sacamos de nuestras vidas. Qué terrible es eso. Hermanos, aprendamos de Cristo, sigamos su ejemplo.
¿Les parece difícil mantener la unidad y la paz dentro de la iglesia? ¿Les parece difícil tener el mismo pensamiento y alma con sus hermanos? Entonces, miren a Cristo, el mayor ejemplo de humildad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto era todo lo opuesto a lo que Evodia y Síntique estaban haciendo. En algún momento ellas se olvidaron de su posición en Cristo, se olvidaron de que estaban unidas por un mismo espíritu, del afecto real y el interés, la una por la otra. Se les olvidó que debían hacer todo sin buscar reconocimiento o alabanza, que debían considerar la gloria de Cristo, la voluntad de Dios y la paz y el orden de la iglesia. Y lo más importante, estas dos se olvidaron del ejemplo y actitud de Cristo al entregar su vida en humildad por su pueblo. Entonces, mis hermanos, la solución que propone Pablo para el desacuerdo entre Evodia y Síntique es que sean de un mismo sentir en el Señor, que tengan una misma mente, una misma unidad de propósito, es decir, solucionen sus desacuerdos como lo hacen los cristianos, como lo hacen aquellos que han sido redimidos. Solucionen sus problemas aprendiendo de Cristo. Así se solucionan los problemas. En el versículo 3, hermanos, del capítulo 4, dice el apóstol: asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Aunque no voy a ampliar este asunto que voy a decir, quiero dar el principio, hermanos. Y es que el apóstol Pablo encomienda a un hermano para que se involucre en el asunto de Evodia y Síntique. Muchos dicen, pero es que ¿por qué yo no me puedo involucrar en un asunto con los hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo ayudar si es que yo soy maduro espiritualmente? Es que yo puedo y es mi deber ayudar. Mis hermanos, aquí está un principio bíblico que debemos aprender. Y es que el apóstol encomendó él mismo a un hermano. Él mismo. Él conocía al hermano, le dice colaborador fiel. No cualquier hermano. El apóstol direccionó a uno. ¿Pueden entonces las soluciones que un hermano se involucre? Puede ser, pero con dirección de los ancianos, de los pastores. Déjenme aplicar esto. Queridos hermanos y miembros de la iglesia, deseo que ustedes entiendan que todo problema personal que no se soluciona a tiempo, sí o sí, afectará la unidad y la paz de toda la iglesia. Esa es una de las consecuencias de ser un cuerpo. Somos un cuerpo. Primera a los Corintios 12:26, que dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No podemos pretender que un problema personal que no se solucione se quede entre los dos. Eso tarde o temprano, entendámoslo, va a afectar a toda la iglesia. Este texto nos dice que si alguna parte del cuerpo se contamina, se hincha y se infecta con el orgullo y la rivalidad, todo el cuerpo termina afectado. No podemos ilusionarnos al pensar que los problemas no solucionados se quedan allí, entre dos, y que no van a trascender trayendo división
y perturbación a la paz de la iglesia. ¿Creen ustedes que el asunto de Evodia y Síntique no había ya traspasado las barreras de la intimidad y había comenzado a generar malestar en la iglesia? Por supuesto que sí. Eran mujeres de renombre quizás en la iglesia, conocidas por todos, y tal vez algunos de la iglesia habían dicho, bueno, yo estoy a favor de Evodia y yo estoy a favor de Síntique. Me cae mejor aquella y es que la otra es terrible. O simplemente, como es más amiga de ella, escuchó un comentario de la otra hermana. Entonces, ¿qué pasó? Pues ese comentario hizo que la hermana cogiera descontento con la otra hermana. Así que el problema de dos se pasó a toda la iglesia. Entendamos eso. Eso es como el cáncer carcome, hace metástasis. No seamos ingenuos, hermanos, que es que yo puedo manejar esto. Es que no es importante, es que yo con los 48 miembros restantes esté bien, así esté mal con uno. Tarde o temprano, eso va a afectar a toda la iglesia. ¿Creen ustedes que no se había generado chisme entre ellas? Ay, hermanos, el pecado no se queda pequeño, se va agrandando, destruyendo la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo toma en serio este asunto y dice: exhorto a estas dos mujeres a que solucionen ese problema. Por eso mismo, mis hermanos, les exhorto en el Señor a abandonar todo egoísmo y a comportarnos como lo que ahora somos en Cristo. Somos nuevas criaturas, renacidas, llenas de amor y humildad. Debemos dar todo de nosotros, esforzarnos todo lo posible hasta el cansancio, si es necesario, por mantener la paz y la unidad de la iglesia. Si necesita pasar por alto la ofensa, hágalo por la gloria de Cristo. Hágalo, hagámoslo, hermanos. Es la gloria de Cristo la que debemos buscar. Evitemos al máximo los desacuerdos y en el caso de que se presenten, solucionémoslos de la manera que la Biblia nos enseña, no carnalmente, porque eso termina en tragedia, principalmente para su alma. Segundo, involúcrese, y escúcheme bien, hermanas, involúcrese para ayudar a resolver desacuerdos entre otros hermanos, solo si y solo si es encomendada por instrucción pastoral. Únicamente. Es precioso como Pablo, después de exhortar a las hermanas públicamente, después además de haberles dado el sustento doctrinal para salir de su pecado, encomienda a un hermano para que se involucre en el problema, ayudando a las dos directas afectadas. Aquí entonces hallamos un principio claro, y es que existe un modo de involucrarnos con los hermanos en sus conflictos de una manera general. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Es el deber de todos estimularnos a las buenas obras? Sí. Debemos mirar si hay un problema entre el hermano, debemos estimularlo a las buenas obras, nunca al pecado. Nunca diga: yo voy a ayudar al hermano. Hermano, venga, cuénteme. Ay, mi hermano, eso no es ayudar a nadie. ¿Quiere ayudarlo? Cierre su oído y abra su boca y dígale que se arrepienta y que lleve eso al Señor y que arregle eso con el hermano. Esa es la manera de ayudar. Todos los creyentes entonces tenemos el mandato de animarnos, de provocarnos, de conducirnos para realizar todo aquello que lleve la gloria de Cristo. Esta es una manera de involucrarnos que, si yo observo
algún conflicto entre hermanos, de manera prudente y humilde, invite a los hermanos a recordar su posición al Señor y a buscar restaurarse. Pero escúcheme, esto no me da licitud para escuchar, para evaluar, para valorar, para tomar partido, para aconsejar a ninguna de las partes. Si no ha sido directamente asignado para ello, no lo haga, no se involucre. ¿Usted lo notó en el caso que estudiamos? Pablo fue deliberado en mencionar quién se podía involucrar en el asunto. Él no dijo que cualquiera, él no dijo, bueno, voy a mirar quién es la que más se la pasa con ella, entonces involúcrese. No, fue directamente a un hermano fiel, que según Pablo tenía la capacidad y la madurez para involucrarse en ese asunto. Cuando Pablo es específico al nombrar a quien ha de ayudar a estas mujeres, nos muestra que por lo general no todos los hermanos estamos en la capacidad de intervenir en estos asuntos sin terminar también contaminados. Muchas veces cuando los desacuerdos llegan a los pastores, ya no son dos hermanos en conflicto, sino todos y muchos. ¿Por qué? Por haberse involucrado en asuntos que no se les mandó que hicieran. Hermanos, la plaga ha infectado a varios miembros del cuerpo y en ocasiones lo hace sin remedio. Así que, hermanos, confiemos en la palabra de Cristo, confiemos en nuestros pastores, por eso lo reconocimos. Y si tenemos algún conflicto que creemos ya no podemos solucionar, entonces acudamos a tiempo a ellos. Lo peor que nos puede pasar es que nos ayuden. Y por favor, no escuche el rumor de nadie, no intervenga en conflictos, huya del que quiere convertirlo en paño de lágrimas. Cuidado con aquellas personas que quieren ayudar, pero vienen convertidos en víctimas dolidas y los ojos llenos de lágrimas tratando con su sentido lastimero de ganar la simpatía de los hermanos. No crea esas dulces palabras que parecen miel, pero su fin es amargo como el ajenjo. Ay, hermanito, le voy a contar a usted, porque usted es maduro y sé que me puede ayudar. Si escucha estas palabras, hermano, huya inmediatamente de eso. No escuche. No crea en las lágrimas. Pueden haber lágrimas de arrepentimiento, pero eso es otro cuento. Hermanos, por favor y por amor a nuestras almas y por amor a esta iglesia, no nos involucremos en asuntos que no nos mandan a involucrarnos. Seamos sabios, oremos por los hermanos, animémonos unos a otros, pero como dije, con sabiduría. Oremos.